Entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Y bueno, ahora vamos con una entrevista esta tarde. Le agradecemos que nos acompañe en este espacio informativo al maestro en psicoterapia clínica y licenciado en psicología educativa por la UAC, a Jesús Israel Nieves Romero, y que ya a unos días de, pues sí, justo del Día del Padre, pues se tienen que hacer diversas reflexiones, y justo en este espacio informativo hoy estaremos hablando pues de diversos temas relacionados con ello. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, pues aquí, pues con ustedes, y gracias por la invitación. Bien, justo platicábamos antes de entrar al aire acerca de pues lo mucho que se habla, ¿no? Sobre todo en estos días, de cómo se están ejerciendo las paternidades, y que en este sentido pues nos comparta cuál es la reflexión, cuál es el estado que ustedes han estado hablando, sobre todo me compartía acerca de estos cambios generacionales y sobre todo cómo se están ya ahora ejerciendo pues las paternidades. Ok, perfecto. Pues fíjate que lo primero que quisiera yo como plantear es primeramente como estos cambios o como estos como procesos que han ido pasando desde, yo diría, desde yo que era un pequeño y que cómo fui criado, o mi papá y esos abuelos que están, o estas nuevas como generaciones que hoy son padres más jóvenes y que ahora yo también acompaño en las crianzas, o los grupos de hombres que están ahí. Y entonces ha pasado como algo como muy curioso. O sea, hoy te diría que no solo convivimos 3 generaciones, hoy convivimos como 4 formas como muy particulares. Y entonces de repente hoy poder decir que creo que ya estamos empezando a ver el fruto de crianzas bien tratantes. O sea, es decir, hombres que hoy se replantearon una forma en la que no se iba a ejercer ningún tipo de violencia, ningún golpe, ninguna nalgada, ningún chanclazo, ningún tipo de cuestión, ni tampoco de ningún tipo como de cuestión como verbal a sus hijas e hijos. Y donde teníamos otra generación, donde todavía convivíamos actualmente en redes o en cualquier como espacio que decían, no, todavía a mí me pegaban y eso me hizo una persona de bien. Y entonces hoy ir encontrando de que más allá de la investigación es que no, eso no te hizo un hombre de bien. O sea, lo que te hizo un hombre de bien fueron otras circunstancias de crianza y otras circunstancias y otras posibilidades. Lo que único que llevó es que te podías ahora sí poner a pensar es, oye, qué curioso que solamente a partir de una acción punitiva tú generas una reflexión, o te detienes o te autorregulas. Uh-huh. En los grupos de hombres de repente hay quienes tienen que acudir porque tienen un mandato legal. O sea, tuvo que entrar la reflexión a partir de una cuestión punitiva. Sí. O tuvo que ver. Pero resulta que de repente estamos encontrándonos jóvenes que de repente nos dicen, yo no quiero eso. O sea, digamos, yo no voy a consumir algún tipo de alcohol en cierto exceso o de cierta como forma porque le hace mal a mi cuerpo. Y si revisamos, más allá de que sea un proceso individual, no, es que hubo unos adultos, unos padres, y ahí entra, digamos, algunos hombres que empezaban a ayudarle y enseñar al otro que había una forma de autorregulación. Y entonces, eso no quiere decir que esos hombres que crearon sean perfectos, porque estaban, digamos, como yo, en esa transición y en ese momento, pero tenemos el resultado de que tenemos hoy unas jóvenes o unos niños que empiezan a decir cosas que antes no. Oye, mamá, oye, papá, tengo derecho. ¿Qué? Sí, tengo derecho, o eso me lastima. Y esos son frutos donde entonces hoy podemos darnos cuenta cómo esas crianzas, al menos yo diré que no se van a enfermar tanto de algunas cosas que no se nombraron como otros, ¿no? O van a tener la posibilidad de decir cosas que nosotros como hombres no nos pasaba. O sea, decir, ¿cuántas veces a los hombres no identificamos físicamente qué nos pasa y entonces tenemos problemas médicos? Pero qué curioso que de repente hoy mis hijas o las hijas de otros amigos o los hijos de alguien, de repente siento algo aquí en la garganta. Pero ¿cómo? Y entonces hasta le describen mejor que al pediatra o al doctor que tiene, y tiene que ver con que existen crianzas o personas que les empiezan a enseñar cómo poder sentir, cómo describir su cuerpo, y eso permite un montón de cosas. Y no como nosotros, esta generación que uno creó, más allá de lo que sea, es ¿y cómo se siente? Bien. O cómo está físicamente. Y uno ahí, híjole, con el doctor, cuando tiene que pasando por algo médico, pues es rasposo, y uno dice,
ay, híjole, pues creo que es rasposo, pero creo que es esto. O sea, uno tiene un montón de dificultades para poder encontrarle sentido a eso. Entonces, lo que te quería compartir como eso es que hoy veo muy gratamente cómo se van viendo como resultados y cómo podemos también cuestionar esto de que un golpe a tiempo, no, un golpe a tiempo, no. Hoy estamos permitiendo que quizás las calidades de vida de los individuos puedan favorecer. Tenemos que seguir trabajando, sí, porque tenemos grandes como retos. Tenemos que tener papás que procuremos, digamos, seguirle apostando a crianzas como más cercanas, más tratantes, seguirnos capacitando donde los vínculos y el afecto es sumamente como trascendente y que la conexión es una pieza como fundamental y ir cuidando esas formas en las que aprendimos cómo ejercer algún tipo de autoridad o de formas a través de nuestros hijos. Claro. En ese sentido, ¿cuál sería este deber ser, ¿no? de ser padre, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres, estar ahí con nuestros hijos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha sido este cambio, ¿no? Que ya nos has dado a conocer, pues, algunos puntos, ¿no? Importantes y ahora, pues, hacia dónde vamos, ¿no? Que también es muy interesante. Yo creo que, o sea, una de las cosas que podemos seguirle como apostando es que el procurar estar como de formas presentes con nuestros hijos en todos los sentidos desde un lugar del cuidado me parece sumamente vital. Yo no creo en esto cosa que se le llama como el tiempo de calidad. O sea, porque tampoco la crianza es un elemento de calidad. No somos, o sea, los sujetos y las personas no somos cosas que pueden entrar en un estándar de lo que es bueno, ¿no? O sea, 10 abrazos, 5 abrazos, o sea, no. Sí, lo que hay que intentar es estar en la mayor medida de lo posible estando con el otro. ¿Qué es estar con el otro? Pues estar en conexión. Y si tuviera que decir como ejemplos muy concretos de la vida cotidiana, deje su celular y estése al pendiente de esa risa, ¿no? Deje ese celular y entonces empiece a escuchar. Deje de estar investigando tanto de tanta información y por un momento escucha a su adolescente, escucha a su hija, escucha a su chamaca y a ver, ¿qué necesito desarrollar hoy? Un montón de escucha y después angustiarme y después decir, ay, ¿qué voy a hacer con esto? Y ahora sí, pasamos a buscar alternativas que me puedan ayudar a tener herramientas para afrontar la vida. Y esa vida de acompañamiento que los puede invitar a que se enamoren de querer acompañar y de querer estar con alguien que nos toca acompañarlo hasta que los ojos se nos cierren. Y eso no va a implicar aunque esté chiquito, sino también a que está como muy grandote porque uno se sigue preocupando por el otro. Y creo que esos son como elementos que para mí sería importante como apostarle, pero seguirle apostando a que el otro es un individuo. Y como el otro es un individuo, el otro requiere ser escuchado, visto, pero sobre todo esa característica de ser persona, o sea, para mí ha jugado hoy una pieza fundamental donde sí me tiene que implicar a mí a pararme un momento y decir qué le pasa al otro, qué necesita el otro, qué siente el otro y que me tiene que venir como esa retroalimentación de yo escucharle, ¿no? Muy importante y que justo se vincula con esto que señalabas, ¿no? Esta crianza responsable. También como para ir resumiendo un poco esto para quienes nos están escuchando, ¿cómo sería? Ya hablabas un poco de acompañar, ¿cuáles son otras características cuando hablamos de crianza responsable? Fíjate que, o sea, es bien curioso, pero tu servidor tiene una, ¿cómo decirlo así? Cuando se tiene que ver con procesos de adopción, entonces los papás adoptantes o que están buscando tienen que pasar por una serie de procesos. Y hay una prueba y hay unas cuestiones donde tenemos que evaluar si tienes ciertas habilidades parentales o no, y otros como mecanismos. Y para mí me resulta como, primero, bien válido y bien importante que se haga eso. Pero, ¿qué es lo que no pasa con nosotros los que llegamos a tener hijos de formas biológicas? Pues es que, digamos, no está la plática cuando uno se casa de que del taller de tal tema, del taller de tal cosita, de cualquier gubernamental o también religioso. Pero de repente un lugar a la crianza para poder mirar un poco de nuestras propias habilidades parentales. O sea, eso no hay.
Y entonces, más allá de que es un deseo, porque quien lo busca, en ese sentido, los papás que hacen un proceso, pues están buscando ser padres, ¿no? Y entonces hay varios como elementos que se juegan ahí, pero los que, digamos, biológicamente y que no fueron planeados o se dio con la circunstancia o de cualquier lugar y digamos, bueno, está aquí, hoy lo siento, te quiero acompañar, te amo un montón y estamos como en este proceso, pues venga. Pero entonces aquí pasa como algo muy particular, yo diría, a ver, vamos a revisar qué habilidades parentales tengo. Y le digo habilidades parentales para que no nos quedemos con que, ¿y si hacer papilla? Claro. Vamos a ver, ¿qué deben de comer los niños? Pues esto del cuadro de alimentos, bueno, pues entonces hay que comer así. ¿Cuánto debe de comer esa pancita? Porque yo como varón me pasó que una de mis hijas se me empachó, ¿y por qué se empachó? Pues porque le di un montón de, saludos a Zoe, un montón de mango, o sea, le dejé que una niña que no se autorregula comiera mucho mango, y pues no, pues ya la gente que sabe qué pasa con el mango. Y los que no saben y están preguntando, ese es un ejemplo, decirte, de una habilidad parental. O sea, ¿por qué no puede comer tanto mango un chiquillo? Pues porque de repente va a estar envuelto. O si lo tienes también con una cuestión donde, digámoslo así, no puede soltar sus cuestiones como fecales o alguna cuestión y entonces está estreñido, pues habría que pensar qué le dimos de comer. Y entonces uno tendría que revisar, creo que le di demasiado pan. O sea, estos ejemplos que pongo muy concretos tienen que ver con habilidades. ¿Y eso cómo se da? Cuando estoy en el contacto con el otro, cuando van pasando y cuando me empiezo a desarrollar. O estoy más grande, o sea, tengo un adolescente, tengo una chica adolescente y de repente uno está ahí como papá, así como viendo, ¿y ahora qué toalla sanitaria? Y entonces ahí uno empieza a ver. Y entonces eso tiene que ver también con que, a ver, tengo una adolescente, tengo un hijo adolescente, ¿y eso qué implica? O sea, uso ejemplos como biológicos de la vida cotidiana para que nos podamos dar como cuenta. O sea, creo que las habilidades parentales son sumamente necesarias y como hombres son importantes para que nos demos cuenta cómo de repente no estamos implicados tampoco en el labor del cuidado. Claro. En este sentido, para ir cerrando justo, entonces hablábamos de habilidades, las que nos acabas de compartir. De parentales y que digamos que tienen que ver para la vida. Y también el cuidado, ¿no? Estar al pendiente y el acompañamiento. Serían esas, como también para ir cerrando, una reflexión final. Sí, y que sepa ahorita la gente que hay un estudio que tiene que ver con los estudios de las paternidades en el mundo, del 2026, ahora sí ya está el más reciente, sigue estando en inglés, esperamos que le bajen la traducción, pero lo que sí dice muy particular es que hay una apuesta como bien interesante. Dice, las nuevas generaciones hoy se están acercando más, hoy le están apostando a una crianza bien tratante, a un tiempo más considerado con sus hijos, dejar otro tipo de actividades como productivas para estar en esta función que es sumamente importante y que curiosamente han sido ahora estas generaciones más jóvenes. Pero ¿cuál ha sido la complicación que estas nuevas generaciones están teniendo o estoy teniendo ante podernos dar estos momentos? Es que también los marcos de trabajo no están permitiendo. Entonces quizá una de las reflexiones es, quizá nuestra nueva agenda como hombres también tenga que decir, apuntémosle a que las características del trabajo cambien para que nosotros podamos seguir acompañando y estando cerca de nuestras hijas e hijos. Bien, pues con esta reflexión nos quedamos, sobre todo pues le agradecemos al maestro en psicoterapia clínica y licenciado en psicología educativa, al maestro Jesús Israel Nieves Romero, pues por acompañarnos y pues por estas reflexiones que nos comparten en este espacio informativo. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Continuamos con más.